Bien, vamos a describir ese libro, las partes más importantes, y luego voy a describir los debates que hemos puesto en cada una de las sesiones. Vamos a tener tiempo todavía hasta el 7 de septiembre para poder, cumplir con con esos debates que hemos planteado en cada una de de las sesiones, que son muy sencillas. Hoy mismo lo vamos a ver. Eh, hay varios documentos que nos pueden ayudar a tener una idea mucho más cercana del contexto global de de la educación, ¿no? Y este es un documento del año 2023, ¿no? El estado de la educación en América Latina y el Caribe, ¿no? Este documento tiene datos importantes, que es lo que yo les he insistido muchísimo a ustedes, que independientemente de de que finalice la asignatura, es importante. Este es del Banco Interamericano de Desarrollo. eh, no, nos provee datos que son importantes, ¿no? Las políticas públicas, por cierto, que es un curso aparte que seguramente ustedes han llevado ya, es un curso que requiere, las políticas públicas demandan, eh, demandan manejo de datos, ¿no? Si no hay datos, difícil que se puedan, manejar eh, políticas públicas, ¿no? Muy importante las políticas públicas en esos casos. A ver, yo tengo el libro. Bien, solamente vamos a mirar algunos cuadros, solamente vamos a mirar algunos cuadros. Eh, Esto, por ejemplo, aquí vamos a tener un dato. A ver, vamos a mirar los cuadros que nos ofrece este documento. Miren, este es este es un gráfico importante. ¿Lo comprenden? Miren, aquí dice circa 2000. Circa 2000, es un término que se utiliza como cerca, promedio, más o menos. O sea, cerca al 2000, quiere decir, en otras palabras. Eh, Promedio de gasto público en educación como porcentaje del Producto Bruto Interno, circa entre el año 2010 y el 2020. Promedio de gasto público en educación. En el año 2000, los países que conforman la OCDE, que son países que tienen un ordenamiento financiero mucho mejor que el resto de países, me parece que de la OCDE, los que están en la OCDE, es Chile, Brasil, no sé si Colombia también está en la OCDE. Eh, Sí, señor. Perfecto. Entonces, miren, hacia el año 2000 los países de la OCDE tenían 4,9% del Producto Bruto Interno, o sea, del porcentaje del Producto Bruto Interno. Mientras que los países de América Latina y el Caribe, Ecuador, Bolivia, este,
Perú, que todavía está preparándose Perú para entrar a la OCDE, tenían el 4,2%. Es el 0,7%, que es un punto importante, 0,7%. Hacia el año 2000, los países de la OCDE, gasto público en educación 5,4 y los países de América Latina 5,2. Hacia el año 2020, es decir, hace 4 años, hace 3 años y medio, cae a 5,1, seguramente la crisis de la pandemia que se van sintiendo y vamos saliendo de eso, 5,1 y 4,6 de los países de América Latina y el Caribe. Entonces, estos datos, mis estimados maestros, son muy importantes. No queremos dato específico. Es como que ya se nos quedó en la cabeza a nosotros que en los últimos 20 años estamos retrasados en el gasto en investigación, ¿no? Tenemos, no pasamos de 0,5 del Producto Bruto Interno en gastos en inversión mientras que los países de la Comunidad Europea, Estados Unidos, Asia, están por encima del 2,5%. Entonces, pero estamos hablando solamente ahí de investigación. Estamos aquí mirando un cuadro que nos describe el gasto público en educación, ¿no? Y toman como referencia el porcentaje del Producto Bruto Interno. Vamos a mirar otro cuadro. ¿Algún comentario respecto a eso? No, señor. Muy bien, seguimos. Hola, obviamente cuando leen el documento se van a dar cuenta que que hay otros datos importantes ahí en la interpretación. Acá hay otro dato importante, mire. Mire, este cuadro es importante. Este cuadro, este gráfico, nos describe el promedio de gasto público en educación por nivel educativo. También toma como referencia el Producto Bruto Interno. Seguimos, los países, en este caso, el azul es América Latina y el Caribe. América Latina y el Caribe gasta en educación inicial, preprimaria, dice ahí 0,2% y los países de la OCDE el 0,5%. Primaria 1,0 y 1,4 los países de la OCDE. En educación secundaria 1,0 los países de América Latina y el Caribe y 1,8, casi el doble, los países de la OCDE en educación secundaria. Y postsecundaria no terciaria, ¿a qué se refiere postsecundaria no terciaria? Postsecundaria no terciaria quiere decir la educación técnica, es decir, la educación superior que no es universitaria, por eso se llama educación secundaria no terciaria, ¿no? 0,1 en los países latinoamericanos y no se observa inversión de la OCDE en ese rubro. Sin embargo, en la educación superior, que es la educación terciaria, sí hay 0,5 de los países de América Latina y el Caribe y la OCDE el 1,2%. Mire qué interesante ahí, ¿ah? Y esto refleja un poco el ordenamiento financiero que tienen los países de la OCDE, ¿no? La OCDE es la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. Y saca permanentemente informes sobre el estado actual de la economía. Acá hay otro gasto importante, ¿ve? Gasto inicial del gobierno por estudiante, también por cápita, que es del porcentaje del Producto Bruto Interno. Mire, entiéndase el color azul primaria, secundaria, el color crema, terciaria, azul. En Asia se entiende que el 14, aquí nos habla por porcentaje, el 14%, ¿no? El 14%
eh, se invierte en primaria, en secundaria el 18% y el 22% en educación terciaria. América Latina está un poco más no, 15% en educación primaria, educación secundaria el 15% y 26% en educación terciaria. El país que más rango tiene son Norteamérica y Europa, ¿no? Norteamérica y Europa, 22% en educación primaria, 22% en educación secundaria y 29% en educación superior. Este es gasto inicial del gobierno por estudiante en primaria y secundaria. Aquí está el gasto anual por estudiante en primaria y secundaria. Aquí está, los países de la OCDE están 9,2%, pero obviamente aquí tenemos otros países, Singapur, Suiza, Noruega, que son los países que más invierten por estudiante, ojo, ¿ah? O sea, el país que más invierte por estudiante, fíjense, el gasto anual por estudiante en primaria y secundaria es Singapur. Ahí tendríamos que mirar, ¿no? Mirar un poco qué población tiene Singapur, ¿no? Este, mirar un poco para poder comprender la realidad de esos países, ¿no? Además que tienen gobiernos más ordenados, no tienen inestabilidad política. Hay varias variables allí que ayudan, ¿no? Ayudan a comprender este escenario. Entonces, pero Singapur, por ejemplo, es uno de los países que más invierte, que más gasta por estudiante. Luego tenemos Suiza, Noruega, Emiratos Árabes, Austria, Islandia, Estados Unidos, mire, Chipre, Corea, vamos más abajo, los países latinoamericanos los vamos a encontrar más abajo, Alemania, aquí está, Japón, aquí están los países de la OCDE, ¿no? Están los países de la OCDE. Chile, lo tenemos aquí con 4,8, Argentina 3,5, Uruguay 3,5, Brasil con 3,1, América Latina y el Caribe 3. ¿Ve? Estamos hablando, mire, gasto anual por estudiante. Los países de América Latina tienen 3 puntos, mientras que los países de la OCDE tienen 9 puntos, casi el triple. Bueno, de luego tenemos otros países que están por debajo, como Moldavia, República Dominicana, México, Perú, que está en 1,6, Indonesia, Guatemala. Miren qué interesantes estos datos, ¿ah? Singapur, Suiza, Noruega son los países que más gastan anualmente por estudiante en educación primaria y educación secundaria. Vamos a mirar otro dato por aquí. Aquí están los años de escolaridad promedio. Aquí en el Perú, por ejemplo, tenemos, a ver, tenemos 6 años, a ver, obligatorios, no tengo claro educación inicial, tenemos inicial de 4, inicial de 5, ahí son 2 años, 6 años de educación primaria, ahí son 8 y 5 años de educación secundaria, 13 años, ¿no? En promedio, 13 años para estudiar toda la educación básica. Y aquí este cuadro nos dice años de escolaridad promedio por región. Circa 2019 quiere decir cerca al 2019. Los países de la OCDE tienen un promedio de 11,6, casi 12 años de escolaridad. Los países de Asia Occidental y en norte de África tienen 9 años, 9 años también los demás del mundo. América Latina y el Caribe, 9 años. En promedio, ojo, en promedio, 8 años Asia Oriental, 6 años África subsahariana y Asia Central 6,30. África subsahariana es la parte más pobre del África. ¿Ve? Estudian 6 años en promedio.
año de escolaridad. Y aquí también este cuadro nos dice mujer, hombre. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, en África subsahariana existe un nivel mucho más bajo para la mujer. ¿Ve? Lo mismo que en Asia Central, a diferencia de los demás países que está ahí muy cerca. Dice, es importante leer esta parte, ¿ve? La escolaridad promedio de las mujeres de América Latina y el Caribe es de 8,8, mientras que de los hombres es 9,2, es decir, existe una brecha de 0,14 años a favor de los hombres, algo que ocurre en mayor o menor medida en todas las regiones analizadas. Al revisar las tasas de cobertura neta para los niveles de primaria y secundaria, se constatan diferencias sustantivas. En el caso de primaria, América Latina y el Caribe presenta una cobertura casi universal, 97,1%, similar a los países miembros de la OCDE, 98,9%. Sin embargo, para el segundo ciclo de secundaria aún persisten importantes desafíos en el acceso. Ah, qué interesante. Y aquí tenemos tasa neta de cobertura, porcentaje en primaria. Es cobertura. Norteamérica al 100%. Europa también al 100%. Tenemos América Latina primaria al 100%, aunque me parece que no es tanto. Todavía tenemos rezagos en América Latina, ¿no? Tasa neta de cobertura. África subsahariana sí está por debajo, o sea, hay gente que no le llega la educación primaria ahí, ¿no? Que no hay una cobertura de la educación. Estamos hablando del segundo ciclo de secundaria, disculpen. Estamos hablando aquí de primaria y aquí estamos hablando del segundo ciclo de secundaria. Y como se darán cuenta, África subsahariana siempre está por debajo, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de tasa neta de cobertura, es que el servicio de la educación secundaria o la educación primaria no les llega, ¿ve? No les llega. Aquí tenemos brechas de género, aquí tenemos tasa de terminación, es decir, ¿cuántos terminan? También es un porcentaje importante, la educación secundaria. Y Oceanía y subsahariana siempre están por debajo. Terciaria, ¿qué otro dato tenemos por aquí? Esperanza de escolarización para primaria. Argentina. Bajo desempeño de lectura por género, según NS y PISA. Este NS no. PISA 2022. Miren, bajo desempeño de lectura por género. ¿Quiénes leen menos? Según el examen, según esta evaluación. Las, el total, 55% América Latina y la OCDE, 26%. Pero si vamos entre hombres y mujeres, el 58%, quienes bajo desempeño en lectura, 31% la mujer. Y también se diferencia a el cuartil 1 varones, cuartil 5. El cuartil es dividan 100 entre 4, ¿no? Aquí tenemos bajo desempeño en matemática, lo mismo. ¿Ve? Se nota un rezago de las damas, ¿no? Respecto tanto en comunicación como esto de acuerdo a el examen PISA 2022. Bajo desempeño por género, también. Hay una postergación allí, ¿no? Pero en algunos países está muy marcada bueno, venimos de una tendencia, ¿no? En la que, muchos años atrás, pues, si había un varoncito y una mujer, preferían que el hombre vaya a la escuela y la mujercita todavía se quedaba en la casa, pero hoy
Gracias a Dios se ha superado muchísimo eso. En el continente americano hoy se ha superado muchísimo eso. Sin embargo, eh, nos encontramos en países árabes, Asia, África, que esas diferencias están marcadas hasta hoy, ¿no? Que existe una diferencia enorme, ¿no? El contexto hay que entenderlo en ese contexto, ¿no? Este es análisis de las dimensiones del desarrollo educativo. Están considerando aquí recursos financieros, cobertura, eficacia y aprendizaje. Es decir, aquí, dimensiones del desarrollo educativo. Azules, recursos financieros, cobertura y aprendizaje. Ustedes ven acá, Singapur tiene recursos financieros. Aquí el celeste es cobertura y aprendizajes. Noruega, nos damos cuenta que también hay un valor simétrico entre la inversión y los aprendizajes. Lo mismo pasa con Dinamarca. La OCDE, al parecer, tiene menos inversión, sin embargo, tiene buenos resultados en aprendizaje. América Latina también lo mismo. América Latina, si ustedes se dan cuenta, lo que más eh, resalta es la cobertura, ¿no? Celeste es cobertura, ¿no? Hay poca inversión, no nos acompañan mucho los aprendizajes, están la cobertura, Chile también poca inversión, pero la cobertura, los países latinoamericanos están en la fase de la cobertura, ¿no? Muchas veces, lo digo respetuosamente, muchas veces con baja calidad, pero lo que quieren los países inicialmente es coberturar, es decir, que llegue el servicio, ¿eh? Y luego que llegue el servicio, tal vez se puede emprender la calidad del servicio, ¿no? Brasil está en lo mismo. No hay ni un país latinoamericano, a excepción los que están en la OCDE, que esté en mejores condiciones. Prácticamente Guatemala no tiene inversión en educación, según este informe. Mm. La brecha en la cobertura neta de secundaria por quintiles. Honduras, se queda. El Salvador. Bueno, y hay países que no aparecen aquí, ¿eh? Por ejemplo, Haití es un país con unos índices bajísimos. Lo mismo en secundaria, en educación superior, brecha en cobertura neta de educación terciaria. Esta es educación superior. Aquí se ve un repunte importante de brecha en la cobertura neta en educación de las mujeres, ¿no? Para estudiar en educación superior. Matrícula en educación primaria, según tipo de gestión. Según tipo de gestión, quiere decir aquí que tenemos sector privado y sector público. Si ustedes se dan cuenta, la matrícula en educación en Chile tiene mucho énfasis en el sector privado. Perú es otro país que tiene mucho énfasis en el sector privado, ¿no? Costa Rica es uno de los países que menos.
matrícula en privado tienen, ¿no? Según tipo de gestión es privado, público. Matrícula de educación secundaria, lo mismo, ¿no? Aquí crece la matrícula en educación primaria. Entonces, fíjense, aquí son tasas de repitencia. Eh, es importante ese librito, que lo puedan revisar ustedes. Aquí está tasa de abandono escolar, miren qué interesante. Para que puedan ustedes tener un contexto mucho más cercano, ¿no? A este contexto global que nos aclara el curso. Eh, bien, bien, Eugenia. Eugenia está desde el... Les dije que solamente vamos a estar a lo mucho una hora, ¿ya? Yo entiendo que tienen algunas actividades, pero lo que quiero es indicar las actividades del curso. Voy a mirar el campus virtual ahorita. A ver, y me hacen preguntas, por favor. A ver, denme un minutito, un minutito. Mm, mm, mm. A ver, pueden ingresar al aula virtual, por favor. Ahí hay una pregunta por cada. La actividad evaluativa es una pregunta en cada de la sesión 1 a la 4. Deme unos minutitos. Ahorita. ¿Ya? Pues está ahí todo loquito. A Ay, mi ver, amor, no te mientras expliqué, ustedes perdóname. revisan, por favor, quiero que revisen cada una cada una, porque vamos a conversar de cada una de las preguntas que estamos planteados en el foro 1, en la actividad evaluativa 1, 2, 3 y 4. ¿Ah? Ensayemos respuestas ahí. ¿Señor? Ahorita continuamos, ahorita continuamos. Está aquí. Ya, yo dejé todo. A ver, espérense. Ya.
Eugenia tiene activado el micrófono. Profe, una preguntita. La idea es responder ahí Dame un mismo minutito, un minutito. Profe, por favor, ¿dónde están las preguntas? Gracias. en las unidades, Cata, en las unidades ya están subidas, cada unidad. Ah, listo ya. Gracias. En la 4 no subió nada, ¿cierto? No, compañerita, en la 4 todavía no hay nada cargado. Vale, gracias, Natalie. La cuarta ya está cargada, pero dice grabación sincrónica. En la segunda ya está cargada la actividad. Las grabaciones están desde hace rato. Es que lo nuevo, Otilia, son las preguntas. Y por eso, si miras en la 4, el profe le puso el mismo nombre. Dice grabación sincrónica del encuentro 4. Pero en la segunda, yo abrí porque dijo, y ahí está la pregunta del debate de la 4. Ah, sí, señorita, tiene razón, tiene razón. Perdón, compañeras, ¿dónde están mirando? Porque yo no encuentro nada. En las unidades del aula, Ah, en ok, cada gracias. unidad. Gracias, Claudia.
Muy bien, veamos la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿cómo impacta la globalización en la equidad y calidad de los sistemas educativos en diferentes regiones del mundo? ¿Qué opinan ahí? ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Obviamente lo van a decir en el foro también ustedes, pero comentemos algo sobre esa pregunta. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, digamos, analizando la pregunta a la luz del libro que nos compartes, yo pienso que en este momento se examina desde el contexto de la equidad y la calidad de los sistemas educativos, teniendo en cuenta, pues, digamos, las diferentes regiones de América Latina, Ujú, eh, que inclusive también entran ahí, digamos, los procesos de la TAM, y pues enfatizo en que pues hay muchas bastante interesantes, pero enfatizo en dos que pienso que son las más retadoras y son, por ejemplo, el inicio de los procesos educativos con la diversificación y el acceso a los recursos, siendo la globalización la que facilita el acceso a una mayor variedad de recursos educativos y materiales didácticos. Digamos que en este momento nosotros podemos tener acceso a múltiples materiales didácticos, pero al momento de la aplicación, digamos, a pesar de que tenemos algunas tipologías de herramientas, pues al momento de esa aplicación, digamos, los contenidos a veces no cuentan con unos procesos de actualización inmediatos. ujú, Digamos que este escenario pues sería mucho mejor si ese acceso a la educación fuera más equitativo, y pues desde esta manera que no tenemos equidad, pues se van generando brechas y procesos más graves en las desigualdades de las regiones y los países. Y asimismo, pues en segundo lugar, pienso que otro de los retos es lograr cómo nivelar esas desigualdades regionales, ya que lastimosamente si la globalización nos permite tener acceso a información global, pues muchas veces el no poder contar con ellas genera un impacto muy profundo, pues el no poder nivelar los programas con tecnologías avanzadas y las metodologías pedagógicas innovadoras que se están dando al interior pues de otros países. Muchas gracias. muy bien. Muy bien, sí, en el comentario que usted nos hace, pues mire, el impacto que tiene, hay impactos positivos, pero también hay impactos negativos, ¿no? El impacto positivo, podemos decir que hay vamos a decir, una generalización, una difusión de buenas prácticas y estándares internacionales que han mejorado los currículos, que han mejorado las estrategias de enseñanza. Muchas de las estrategias con las que trabajamos vienen muchas veces de esta mirada global que se tiene en la educación. Las innovaciones generalmente vienen de afuera. Y el impacto negativo, pues muchas veces ignoramos las particularidades culturales que tenemos también, ¿no? Eso lo decíamos también con el contexto de la globalización. Entonces, eh, la homogenización de prácticas educativas ayuda mucho porque nos permite adoptar innovaciones importantes que hay que adecuarlas. Generalmente la crítica que se hace es que vienen cosas de afuera y que no funcionan acá. No, las cosas se contextualizan, se diversifican, aun cuando el Estado pueda plantear un currículo nacional, ese currículo nacional dentro del país requiere adecuación, requiere contextualización, dada la heterogeneidad de realidades que existen, ¿no? Y esto sucede también, pues, a nivel global, ¿no?
Es decir, ¿cómo impacta la globalización en la equidad y calidad de los sistemas educativos? Pues impacta positiva e impacta negativamente. De hecho, que transforma el panorama a nivel mundial y permite que los sistemas educativos estén conectados, ¿no? Que hoy existan redes de aprendizaje que normalmente no habían hace muchos años. Y ese trabajo en red se enriquece, ¿no? Hoy se enriquecen los modelos educativos, nos enriquecemos de estrategias didácticas, nos enriquecemos de tecnología. Y eso, pues, querramos o no reconocerlos, es el contexto global en el que se mueve la educación, ¿verdad? ¿Algún comentario aparte? Jaime Perea, Profe, te escuchamos. Gracias. Sí, señor. Buenos días, profe. Sí, precisamente estaba pensando en eso que usted estaba respondiendo, porque en Colombia ha pasado algo similar. Es decir, nos hemos ido a veces a los extremos, porque en realidad la globalización ayuda a todo en, en que nosotros podamos conocer cómo se trabaja, cómo se aprende, cómo se enseña en diferentes países, los sistemas educativos, diferentes culturas a nivel mundial. Pero a veces, cuando no hay una racionalización, cuando no se piensan en cómo nosotros podemos adaptar o cómo nosotros podemos traer dichos modelos, teniendo en cuenta el contexto, y en Colombia pues se han traído muchas cosas en diferentes gobiernos, políticas de gobierno más que políticas de Estado. Por ejemplo, se piensa que porque Singapur o porque de pronto Suecia, países, Filipinas, por ejemplo, les va bien en las pruebas PISA o porque de pronto la educación allá tiene un resultado bastante bueno, se piensa que trayendo esos modelos para acá ya exactamente va a suceder lo mismo en Colombia. Y creo que eso se ha hecho sin tener en cuenta las realidades de nuestro territorio. Colombia es un país diverso, un país multicultural y que está bien que querramos nosotros conocer a través del proceso de globalización los diferentes sistemas educativos y hasta cierto punto homologar ciertas cosas, pero que también ha impactado negativamente cuando nosotros, teniendo una realidad cultural, no valoramos esa realidad cultural, esa realidad ética y moral también que podamos tener y traigamos de manera folclórica modelos que hasta cierto punto nos han perjudicado. Hemos pasado de pronto de una manera muy conservadora a una manera muy liberal y que la consecuencia está en lo que está sucediendo en los jóvenes hoy día, donde se quiere pasar rápidamente a un comportamiento, a un modelo de vida de otras culturas ciudadanas, culturas urbanas, y no valoran lo que tienen aquí en nuestro país. A veces los modelos de evaluación también, las formas de evaluar de manera global, y no digo que todo esté mal, pero a veces se conocen más las realidades de países como los que ya mencioné a la hora de evaluar que las realidades de nuestro propio país. Entonces, yo pienso que haciendo un análisis bastante racional de todo ese proceso de globalización y cómo impacta en los sistemas educativos nuestros, podemos encontrar el equilibrio para hacer un buen trabajo, pero que no lo hagamos sin ver las realidades y el contexto nacional, profe. Dejo hasta ahí. Muy bien, gracias Jaime. Sí, importante la posición, de eso se trata, de marcar posición, de analizar, de argumentar, ¿no? Es muy importante ello. ¿Alguien más en este foro? Recuerden que van a participar en el foro. Aquí estamos un poco eh, desarrollando lo que sería ese debate, ¿no? Otilia. Eh,
Bueno, en cuanto a la pregunta del debate, profe, yo quisiera tocar un punto que me llama mucho la atención, es la movilidad internacional en cuanto se refiere a la expresión geográfica. Estoy investigando sobre eso y el libro que sé que según la UNESCO, el mayor porcentaje de los estudiantes internacionales proviene pues de Asia, de 56%, por lo menos Asia, China y la India, que son los mayores proveedores de estudiantes internacionales. Solamente Asia tiene el 56% de estos estudiantes que pueden estar internacionalmente movilizándose para estudiar. Me llama la atención, por ejemplo, que África tiene entre el 4 y el 5%. Es un nivel muy bajo comparado pues, con lo que hacen los países orientales. Y ellos tienen esa parte del 4 y 5% en educación superior que pueden, esto se convierte en una barrera. Ya miramos aquí una diferencia grande. Pero lo que me impacta más es mirar que en nuestros países latinoamericanos, especialmente Colombia, los niveles son bajos. Colombia solamente tiene 1% de los estudiantes que pueden estar, que están pues fuera del país en cuanto a la movilidad internacional. Esto es, digamos, comparamos la cifra, pues la brecha es grande. Y lógicamente que la globalización nos muestra que tenemos aspectos positivos, aspectos negativos. Aquí estamos mirando una brecha enorme y lo que decía usted, lo que se mostraba ahora rato en los cuadros de libros, encontramos pues que los países latinoamericanos estamos muy por debajo de esos países, por ejemplo, Singapur, tenemos que tienen unos porcentajes muy grandes. Pues eso era lo que quería aportar con respecto a esta parte. Está bien, importante los datos que nos comentas, mi estimado Tilia, es importante los datos que nos comentas. Muy bien, yo sé que tenemos que ir analizando esto y ya saben que esa pregunta está planteada en la actividad evaluativa número 1. Hay en la actividad evaluativa número 2, hay una segunda pregunta que dice, ¿qué papel juegan las organizaciones internacionales en la formulación y difusión de políticas educativas globales? La vez pasada hablamos sobre el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, la UNESCO, la ONU, que son organizaciones que querramos o no, influyen directa o indirectamente en las políticas públicas en educación, ¿no? Básicamente, el Banco Mundial. ¿Qué papel juegan estas organizaciones? ¿Qué podemos decir al respecto? Profe, hablábamos digamos, de una gran influencia teniendo en cuenta que desde el diseño, un poco basado en la evidencia, hasta en la evaluación, ya teniendo en cuenta los mismos resultados, ¿no? Entonces, pues, creo que fue la clase pasada justamente en la que discutimos eso, teniendo en cuenta que todos esos datos de los cuales usted nos ha venido hablando continuamente, y la importancia de esos datos, que son justamente esa evidencia, la que también plantea el documento que lo estábamos objetivando ahorita, mientras teníamos ese receso. Y sí me parece muy, muy importante determinar cada uno de nuestros proyectos de investigación con base en esos análisis y en esos resultados, en esos retrocesos que también vemos a nivel de la OCDE, como también los objetivos de desarrollo sostenible son un fundamento importante en esa sustentación que nosotros haremos de nuestro proyecto. Entonces considero que la influencia es grande, ¿no? Es desde el diseño, desde la ejecución, en la evaluación y obviamente en los resultados. Muy bien, muchas gracias, Natalie.
¿Quién más participa en esa línea? Vamos, participen. A ver, profe. Jaime, te escuchamos. Sí, señor. Bueno, yo estuve comentando la vez antes pasada que naturalmente cuando los países se ponen de acuerdo con estos organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, y se afilian a esas entidades o a esos estamentos, por así decirlo, se obtienen unos beneficios que pueden ser desde el punto de vista económico, que puede ser desde el punto de vista de las inversiones que se hagan en el país. Todo eso termina afectando lo que es el Plan de Desarrollo Nacional. ¿Por qué? Porque además de recibir unos beneficios, deben haber unos compromisos. Los países se tienen que comprometer a cumplir con una serie de medidas que son aprobadas al interior de estos estamentos y que ellos lo que buscan es más que todo, sí, ayudar a X país, pero para poderlos ayudar se tienen que hacer unos compromisos a cumplir. Entonces, esos compromisos que se firman terminan afectando el Plan de Desarrollo Nacional y dentro del Plan de Desarrollo Nacional, usted nos estuvo explicando que ahí se mira qué tanta inversión se están haciendo en educación, ya de una manera más detallada en investigación, que también usted nos decía que las cifras son distintas, puesto que educación es algo mayor y que de la mano de todo eso que se firma y los compromisos adquiridos, pues naturalmente el país, los gobiernos están obligados a cumplir con esas metas. Lo que puede suceder es que a veces, por afán de cumplir esas metas, terminemos nosotros mirando hacia otro lado y no hacia el verdadero norte basado en una realidad nacional, porque se buscan unos objetivos a toda costa. Entonces vamos a buscar un objetivo a toda costa, por decir algo, que Colombia en las pruebas PISA esté en el nivel X. Pero el cómo es para nosotros lo más importante, porque muchas veces las instituciones educativas, por así decirlo, se preocupan mucho de cómo le va el colegio en las pruebas estatales, en las pruebas IFES, pero no se preocupan en la misma proporción en el aspecto formativo de los estudiantes, en lo socioemocional, y a veces hay una discusión sobre qué priorizar en una institución educativa, cuando lo que se debería hacer es que si nosotros desde la educación hacemos un trabajo sincero, un trabajo que no sea de espalda de la realidad, un trabajo en el cual conozcamos el contexto, naturalmente que como consecuencia de ese buen trabajo, pues los estudiantes tendrían que salir bien en las pruebas de estado. Pero a veces lo primero que nos preguntan es, oye, ¿y tu colegio qué puntaje obtuvo? O a veces preguntan, ¿Colombia cómo está en nivel de pruebas PISA? Entonces, pero el cómo se está realizando todo eso, a veces no les importan a estas organizaciones, sino más que todo que son resultadistas. Puede perjudicar, por un lado, todo el proceso educativo y formativo en los centros educativos. Naturalmente que si un país obtiene un nivel en esas pruebas, naturalmente que las inversiones en educación van a ser más. Naturalmente que sin investigación se logran muchas cosas, naturalmente que las inversiones serán más. Entonces sí tiene un impacto de que los países se afilien a esas organizaciones, naturalmente, profe. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Sí, las organizaciones internacionales desempeñan un papel importante, ¿no?
Las normas y estándares globales vienen a través de las organizaciones, influyen mucho en las políticas públicas, en educación, ¿no? La asistencia técnica y financiera también es importante. Muchas de estas políticas globales se implementan con préstamos internacionales de estas organizaciones, ¿no? El promoción a la equidad, la inclusión son tendencias que han venido desde afuera. Las políticas públicas generalmente son monitoreadas. Estos países, si ustedes observan documentos como el que les he pasado, el que está en la sesión 4 o 5, son documentos que constantemente saca el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la UNESCO, es decir, estos organismos no solamente apoyan en la gestión de políticas públicas en el sector, sino que también están trabajando por mejorar o por monitorear los sistemas educativos en el continente, ¿no? Eh, el fomento de la cooperación internacional es un tema fuerte en la que también han influenciado mucho estas organizaciones. Muy bien, muy bien. Eh, paso a la tercera pregunta. Paso a la tercera pregunta. Yo entiendo que todos van a participar. La tercera pregunta dice, ¿cuáles son las principales barreras y oportunidades para integrar tecnologías emergentes en los sistemas educativos globales, ¿no? ¿Cuáles son esas barreras para integrar las tecnologías? Creo que está cantado, muchas veces ustedes lo han dicho. A ver, ¿qué nos pueden comentar? A ver, es un tema que todos lo manejan. ¿Por qué no podemos implementar, por ejemplo, inteligencia artificial en todas las escuelas? ¿Qué nos falta? Profe, nos falta a nosotros como docentes capacitación, nos falta tecnología, nos falta disposición también en parte de los mismos docentes, de los mismos directivos. Eh, Creería que eso. Muy bien. Sí, aunado a lo que dice la compañera, Natalie. ay, las barreras actitudinales en ese sentido son también una de las cosas que están generando esta resistencia, ¿no? Esa resistencia al cambio que tenemos algunos docentes, esas barreras metodológicas que también, aunado a lo que dice la compañera, la infraestructura y todo lo demás, también son un reto, ¿no? Un desafío que nos falta superar también para poder implementar ese tipo de estrategias o de nuevas metodologías que van llegando. Muy bien. Gracias, Natalie. Catalina. Hola, profe. Yo pienso que, pues, y es algo que esta mañana leí en el periódico El Tiempo, aquí de Colombia, y pienso que no está muy lejos de las situaciones actuales por las que podríamos estar pasando nosotros en Colombia. Yo pienso que bajo los efectos principales que tiene la educación, pues rige todo lo que son los fenómenos políticos. Y quiero referirme concretamente a una noticia de que los talibanes a partir de ayer prohibieron escuchar la voz de las mujeres en cualquier lugar público. O sea, no se puede escuchar que el sonido de la voz de una mujer en un lugar público. Entonces, dirán, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con América Latina? Yo pienso que lo que tiene que ver es que muchos de los fenómenos políticos y sociales que se están viendo en el mundo, igualmente también de una u otra manera nos pueden estar impactando en Colombia. ¿Por qué? Porque los países, los procesos educativos están regidos, pues lastimosamente, por nuestros gobernantes. Entonces, dentro de esta oleada de situaciones, digamos que tiene mucho que ver, no solamente eso tan bonito que hablábamos de que todos tenemos derecho a recibir el mismo tipo de educación, la misma igualdad, tener las mismas posibilidades de acceder a todos los medios tecnológicos. Digamos que esa parte se quedó muy bonita en lo que pudiéramos decir, pero la realidad del mundo es otra y el mundo se está moviendo desde otros contextos. Tiene mucho que ver también acá algo que habla en el libro y es la resistencia al cambio. Y la resistencia al cambio no solamente es
que los docentes no quieran cambiar, digamos, como ese panorama hacia donde debemos de dirigirnos, sino que hay una resistencia al cambio muy grande por todo lo que son los dirigentes políticos, porque obviamente que a través de la educación, digamos que se puede manejar el mundo. Gracias, profe. Ujú. Muy bien. Gracias, Profe, Jenny. profe, Gladys, te escuchamos, Gladys. bueno, ok, profe, otra de las grandes dificultades que se ven y que aumenta la brecha en esta parte de la tecnología es que los países latinoamericanos y del Caribe no contamos con la infraestructura adecuada. Nos falta de pronto desde las escuelas también manejar esa innovación, proyectarnos desde esta parte. Según el informe del Foro Económico Mundial, dice que los países que tienen los mayores resultados, por ejemplo, en estas pruebas PISA, ellos tienen gran cobertura digital, ¿cierto? Como lo que es Finlandia, Singapur y Suecia. Dentro de los países latinoamericanos, por ejemplo, Chile, que es el que más creo que ha, depositado, digamos, como el mayor interés en esta línea. Ellos están en el puesto 35, aparecen en el puesto 35 con un puntaje de 4,61, ¿cierto? De inversión en tecnología. También pienso que una de las dificultades que no permite que avancemos nosotros en este aspecto es también, digamos, como las diferencias sociales, las diferencias regionales y no hay la conectividad en cada una de estas zonas. Eh, Ese es el aporte, profe. Gracias. Sí, excelente, todas sus participaciones. Sin duda, la infraestructura tecnológica es una de las dificultades que se tiene para poder implementar eh, tecnologías, ¿no? Es una de las barreras que se tiene. Jenny. Bueno, profe, con respecto a las barreras, pues yo considero que es importante o que una barrera muy importante pues es el acceso, ¿no? Así como lo hemos hablado en clases anteriores, no todo el mundo, o sea, no en todas las zonas pues, de los países, por lo menos como en nuestro Colombia, tienen la facilidad del acceso a las diferentes tecnologías. Lo digo, por ejemplo, porque cuando yo trabajé en una zona rural, pues no fue hace más de 3 años y ni siquiera teníamos señal de celular en el sitio donde estaba la institución educativa. Pues de ahí, pues ya hace parte que tenemos una gran dificultad porque se supone que hace mucho tiempo ya tenemos acceso al internet, pero siendo un sitio donde era hora y media del sitio donde yo vivo, no se tenía acceso a esa tecnología. Ya con el tiempo pusieron la antena de comunicación y ya hubo un poquitico mejor y hasta, pues, por ejemplo, cuando uno iba a dejar cualquier actividad a los niños esta clase, pues tenía que pensar que no podía mandarle consultar ni en libros porque biblioteca no tienen acceso, ellos viven en zonas dispersas por ser rurales, ni mucho menos en internet. Cuando ya por algún motivo ya llegó la antena, entonces de pronto ya se le podía decir, pero tampoco se podía generalizar porque ya no todos tenían celulares. Y así pues son las dificultades. Lo mismo en la institución educativa. Tenía computadores, pero no tenía acceso a internet. Los computadores también desactualizados. A veces envían del ministerio, por lo menos en Colombia nos pasa que nos envían computadores que por fuera del hardware se ve muy bien, pero a la hora de funcionarlos, pues realmente son pésimas máquinas, máquinas que prácticamente ni para dejársela a un niño de primaria para que haga cualquier cosa, porque es que no prenden, no funcionan. O sea, la verdad, la tecnología en eso sí, nos pueden decir, entregamos 1.000 computadores, pero 1.000 computadores ¿en qué estado? Y eso también nos pasó en la institución que estamos actualmente, donde entregaban computadores, se pusieron en las salas
pensando que como eran los nuevos funcionaban y tocó volverlos a recoger y guardarlos todos en cajas porque no funcionaban. Entonces, es una barrera que a pesar de que se supone que ya tenemos acceso a todo ese tipo de tecnologías y no son funcionales. Como están en el momento no son funcionales y así pues es muy complicado pues llevar un proceso continuo y pues mejorar esa brecha de dificultad en la tecnología. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es la, a ver, la cuarta pregunta? Profe, Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. profe, yo quería decir algo sobre esta pregunta que estamos Está bien, debatiendo. Jaime. Profe, mire, hay un factor que es muy importante que quizás no hemos tocado o que sí lo hemos tocado de manera somera y que a veces los docentes nos cuesta reconocerlo, y es la actitud del maestro. La actitud del maestro a la hora de no sacarle provecho a lo que se tiene, porque está bien que en algunas regiones de Colombia no exista de pronto el avance tecnológico que tienen otras regiones, pero por ejemplo hay regiones que cuentan con un avance tecnológico y con recursos. Por ejemplo, hay centros educativos que tienen 3, 4 aulas interactivas y son subutilizadas, los maestros no la utilizan. La mayoría de los estudiantes tienen celulares. Usted, por ejemplo, pregunta, ¿quién tiene celular en una clase? A veces todos los estudiantes tienen celulares hasta de temprana edad, que no deberían tenerlos a su disposición al 100% con redes sociales abiertas, pero ellos tienen celulares. Es decir, a veces el mismo gobierno pone al servicio muchos programas de capacitación, y raro el maestro que dice, yo hice un diplomado que ofreció el Ministerio de Educación. Por ejemplo, yo pude aprovechar unos 4 o 5 que hice. Y yo digo que es la disposición del maestro a meterse en ese ambiente de nuevas estrategias utilizando la tecnología y la información, porque a veces la tecnología no solamente es el internet, ¿no? Hay materiales tecnológicos del contexto que usted puede utilizar. Y en el caso de algunos países, como algunos países que han tenido, por ejemplo, buenos resultados en la educación, últimamente también estuve leyendo que ellos invierten mucho y el núcleo central de donde ellos parten es la parte socioemocional, cómo está la persona. Y de ahí parten hacia lo demás, porque lo tecnológico son herramientas que el maestro puede llegar a utilizar. En nuestro país hay muchas oportunidades que el Estado brinda para capacitarse, muchas, de verdad. Si usted se pone a explorar, hay muchas oportunidades para trabajar, hay muchas herramientas, está el YouTube, o sea, el maestro también tiene que ser autodidacta, es decir, prepararse por sus propios medios. Por ejemplo, yo que estudié ciencias sociales y en el año 2012 pude crear una red social educativa con NIN para trabajar en mi colegio porque solamente tenía una hora de ciencias económicas y ciencias políticas. Pero ¿en qué terminó la red social? Terminó de que otros docentes de la institución la utilizaban, la misma universidad, y en cierto momento fue calificada en el tercer puesto a nivel iberoamericano. ¿Por qué? Porque tenía muchos participantes que la utilizaban para trabajar en lo educativo y tenía muchas herramientas virtuales importantes. Por ejemplo, se espera que a veces que los docentes de tecnología informática sean los que trabajen esto, pero cuando uno tiene la voluntad y de buscar información, de prepararse, hoy no hay excusa para que un docente no diga que porque no se ofrecen cursos. No, hay muchos cursos que te ofrecen. Hay que hacer autodidacta también. Nosotros podemos ir más allá, prepararse por cuenta propia y ir más allá, utilizar las herramientas que se cuentan. No todas las instituciones educativas tienen esas herramientas, pero por ejemplo, donde yo estoy, hay unas 3 aulas interactivas y están siendo utilizadas, porque es raro el maestro que entra ya a trabajar
que las utiliza, tienen conexión a internet, pero raro el docente que las utiliza. Es decir, también hay que mirar que se nos hemos ido a los extremos. Por ejemplo, hay gobiernos que invierten mucho. Por ejemplo, el tema de las tablets, y las tablets están guardadas en los centros educativos porque los docentes no la piden o los directivos no se la ofrecen para que los docentes la usen. Porque también se dan las dos cosas, las guardamos ahí a protegerlas, pero se están pudriendo y ni la usan los estudiantes ni la usan los profes tampoco. Entonces, el gobierno nacional en Colombia ha invertido mucho dinero en eso, pero al no saber cómo utilizar esas tablets, los estudiantes, ¿qué hacen? Pues la utilizan para otro tipo de cosas y no estamos aprovechando el recurso como debe ser, profe. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Gracias, les dije que vamos a terminar antes. Me interesa, Edith, te escuchamos, Edith. Buenos días, compañeros, profe. Para complementar precisamente lo que está hablando el profesor Jaime, sí estoy de acuerdo, porque por lo menos en mi zona, ¿sí? Casi toda escuelita, por pequeña que sea, tiene un laboratorio de innovación STEAM, ¿sí? Tiene todos los kits de robótica, entonces es cuestión de a veces que, como dice, hay docentes, por ejemplo, de informática, de que, no, por ejemplo, hay las capacitaciones, ¿sí? No, nosotros no tenemos tiempo, no asistimos, no podemos, entonces cuando ya se va a implementar por decir sí, la asignatura, la clase, bueno, la implementación del laboratorio, entonces pues no se sabe muchas veces cómo hacer para implementar ahí, por ejemplo, lo que decía, los kits de robótica para primaria, incluso para secundaria, y no, a veces están ahí sin usar, ¿sí? Porque no sabemos cómo hacerlo, están las impresoras 3D. Entonces, pues también es cuestión de tener actitud, ¿cierto? Los docentes en cuanto a esa formación cuando nos dan, por ejemplo, los laboratorios, ya a veces están sin utilizar. No dejemos el aula cerrada, más bien solamente trabajemos la parte del computador, la parte porque pues no sabemos cómo utilizarlos. Y entonces muchos laboratorios están subutilizados. Sí, ese era como mi aporte, ¿no? Que sí hay que tener también pues la disposición nosotros como docentes para formarnos y que a veces sí hay esos espacios de formación, sí los hay y pues no asistimos muchas veces, ¿no? Ese sería mi aporte, ¿no? A eso. Gracias. Bien, muchas gracias, Edith. Vamos con la última pregunta, porque son cuatro, una en cada Profe, foro. pero perdóname, la última pregunta no quedó cargada en la plataforma. Ah, no está. Ya, No está. ahorita lo subo. Ok, profe, gracias. Profe, disculpe. Está cargada, No, pero el no es docente esta, hay una que dice cómo pueden los sistemas educativos responder eficazmente a las crisis globales, Sí, cómo esa. los conflictos armados, las pandemias o el cambio climático para garantizar la continuidad y resiliencia educativa. ¿Esa es la Ujú. pregunta? Sí. Jaime, pero no la veo. ¿Dónde está? Porque en la unidad 4 no está. en la unidad 4 Sí, lo que organización. pasa es que aparece como grabación de la cuarta Ah, sesión sincrónica. correcto. Sí, Ahí donde dice, hay un sí, error ahí, hay un error. sí, Ah, listo, aparece listo, ya. grabación de la cuarta Ah, sesión sincrónica. Sí. Vamos a, vamos a modificarlo. Gracias. Bien, ¿cómo pueden los sistemas educativos responder
eficazmente a las crisis globales. Por ejemplo, el tema que hemos tenido, ¿no? Con el COVID, y Dios no lo permita, sucedan. Necesitamos sistemas de salud fuertes, robustos, que sean capaces de sostenerse en esas crisis. Lo mismo pasa con el sistema educativo. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, profesor, yo quisiera aportar algo a esta pregunta. A ver. Yo considero que en medio de todas las crisis que hemos tenido con la pandemia, con los conflictos sociales, tenemos muchas zonas que la, que la guerra, que la violencia ha afectado mucho. Yo pienso que una de las estrategias es dar apoyo psicosocial y psicoemocional, no solamente a nuestros estudiantes, sino también a los docentes y a todos los miembros de la comunidad educativa. ¿Por qué? Porque se genera en estos conflictos, genera pues un estrés grande. Los traumas a veces nosotros nos damos cuenta que los tenemos ahí dentro del aula de clase, y esto nos ocasiona un mayor conflicto si nosotros, un mayor trauma si no le damos el debido proceso a estas situaciones. Tenemos conflictos a veces dentro de las aulas de clase que no le prestamos atención, y cuando venimos a ver se nos convierte en una bola de nieve. Entonces, si le damos apoyo psicosocial y psicoemocional a todos estos traumas, pues vamos a tener unos entornos educativos más seguros, con más apoyo, buscando pues el bienestar emocional, pero sobre todo tenemos que tener algo bien claro en esto, que tenemos que escuchar y orientar sin tomarnos de pronto el papel, con nosotros como docentes, tomarnos el papel de psicólogo, que a veces hacemos eso, porque nosotros pues no somos psicólogos y no tenemos que escuchar, tratar de orientar o escuchar todas las partes, pero sobre todo dar afecto, dar que la persona se sienta escuchada, que se sienta querida. Si nosotros utilizamos nuestro aporte a través de este apoyo, pues vamos a tener una relevancia mucho más grande en nuestros procesos educativos. Si lo hacemos en nuestro metro de tierra, como digo yo, nosotros tenemos un metro, eso se va a impactar a los demás. O sea, lo poquito que yo pueda hacer, eso se va a convertir en algo más grande y nos va a llegar a nivel global. Esa pues era el aporte que tenía para hacer en esta pregunta. Gracias. Bien, muchas gracias, Otilia. Quiero que estas últimas participaciones vayan en el sentido de cómo garantizar un sistema educativo fuerte, ¿no? Que no, que no, que no colapse en contextos de pandemia como el que hemos tenido, ¿no? Porque esto, Dios permita, no nos vuelva a pasar, pero podría pasar también, ¿no? Entonces, necesitamos sistemas de salud que respondan a esas crisis, necesitamos sistemas educativos que no colapsen en esas crisis. ¿Qué hacer? ¿Qué nos comenta Gladys Torres? Pues estaba pues, reflexionando acerca de, digamos que el punto de partida es la pandemia, ¿no? La pandemia dejó al descubierto que los sistemas educativos, así, o el que tenemos, así como está trabajando, necesita de una reforma grande donde todos formemos parte y aportemos. De pronto le estamos dando mucha énfasis desde la escuela a lo que es el trabajo de la parte del conocimiento. Esto es importante, pero partiendo de esa base que fue lo del COVID,
vemos que la parte emocional, la parte del ser humano como tal, que es de pronto la base de la formación tanto en familia como en escuela, se ha dejado de lado. Entonces, hay que reestructurar los currículos donde se les dé esa importancia a la parte del ser humano, al manejo de las emociones, a lo que hablaban pues de las habilidades blandas. Em, Porque ahí en esa parte es donde, por ejemplo, la pandemia dejó ver eso. No somos resilientes, no estamos preparados para manejar la parte emocional de nosotros como seres humanos. En la escuela nosotros tenemos que empezar a hacer ese trabajo de tratar de rescatar. Hoy en día, por lo menos aquí en este sector donde yo estoy, se ve mucho el problema de depresión y esto ha conllevado a otro tipo de problemas como las personas ya no tener como ese sentido de vida. Entonces hay que hacerle un ajuste a los currículos, ya no tanta asignatura separada, ni conocimiento. El conocimiento es importante, pero también es importante esa parte humana. Muy bien, gracias Gladys. Jaime, ¿querías comentar algo? ¿Tiene la mano levantada todavía, Edith? Sí, señor. Yo la volví a Te levantar. escuchamos, te escuchamos. Bueno, cortico. Pareciera que la humanidad no ha aprendido de 2 guerras mundiales. Es una catástrofe tremenda, pero pareciera que no hubiéramos aprendido de eso. Pareciera que no hubiéramos aprendido de la peste negra, pareciera que no hubiéramos aprendido de muchas cosas. No es que no hayan sucedido, de pronto la gente dice, es que no nos había pasado algo antes con el COVID, como el COVID. No, la humanidad ha pasado por eso ya, pero pareciera que se nos olvidara y pareciera que no hubiéramos aprendido. Uno, yo pienso que en materia de educación se tiene que tener un plan de contingencia en caso de que venga algo parecido, en caso de que se disparen unas armas nucleares, porque estamos todos los días latentes a que hay 2 bloques enfrentados y que eso puede suceder, un accidente, qué sé yo. En caso de que eso suceda, tiene que haber un plan de contingencia, no solamente en educación, sino también en salud y también en muchos aspectos. Y que se hagan, profe, que se hagan simulacros de eso, que se simule eso, porque en la medida en que se hagan simulacros bastante cercanos a la realidad, la sociedad se acostumbra a que en cualquier momento eso puede llegar a suceder y tenga un plan bien diseñado desde el gobierno, pero que también la sociedad sepa qué hacer en caso de que eso llegue a pasar. Listo, profe. Bien, muchas gracias, Jaime. Edith, ¿quieres comentar algo más? ¿Tenía la mano levantada? Profe, Bien. Heidi. Heidi, te escuchamos, Heidi. Heidi, profe, yo creería que, pues así como lo decía el profe Jaime, eh, es supremamente indispensable la planificación. Tenerlo proyectado, ver lo que no es algo imposible, porque de pronto cuando el COVID no lo creíamos que iba a llegar, no creíamos que nos iba a afectar tanto y vimos cómo realmente la educación y cómo los procesos académicos se fueron en parte al piso, porque nos cogió, como dice, sin tener ni idea de qué iba a ocurrir, porque creíamos que en realidad eso lo iban como a atajar muy rápido, pero no fue así. Entonces yo crearía que la planificación, y esto viene básicamente de las políticas educativas, donde se incluyan planes de contingencia, donde se incluyan protocolos como tal para enfrentar las diversas emergencias. Entonces ahí se debe incluir, por ejemplo, infraestructuras educativas flexibles, plataformas para que la educación no colapse y no quedemos ahí en stand-by. Y otra cosa que yo creo que también es supremamente importante, como lo decía la profe Gladys, es lo del currículo, adaptar el currículo también, ir pensando en un currículo, por ejemplo,
acerca del desarrollo sostenible, que ya lo habíamos hablado, sobre el equilibrio que deberíamos también nosotros impartir un poco en nuestros estudiantes. Gracias. Gracias, Heidi. Bueno, estamos terminando. Yo creo que para comprender, como hemos venido comentando en cada una de las sesiones, comprender la educación en el contexto global, demanda que reconozcamos que hay una diversidad de sistemas educativos, que muchas veces esta diversidad está marcada significativamente por el nivel económico, por los factores históricos, culturales, políticos. Es importante comprender estas diferencias para poder hacer un análisis mucho más objetivo e implementar realmente las políticas educativas que se requieren a los verdaderos contextos. La globalización y la educación ha llevado a una mayor interconexión de los sistemas educativos. Esto ha provocado la adopción de estándares internacionales que, que han beneficiado de alguna manera también y que han influenciado en la movilidad académica, en la colaboración entre instituciones educativas de diferentes países. Si bien tenemos políticas educativas internas, tenemos políticas educativas internacionales, ¿no? Promovidas muchas veces por UNESCO, por la OCDE, por el Banco Mundial, ¿no? Sus enfoques a la educación es esencial para comprender las políticas educativas globales, ya que influyen en las políticas educativas internas y permiten hacer un seguimiento de la implementación de esas políticas. Los datos que hemos visto nos hacen ver que existe desigualdad, que demandamos equidad a nivel global. Existen muchas desigualdades significativas en el acceso a la educación y en la calidad. Los países latinoamericanos están más preocupados por la cobertura antes que por la calidad. Cuando logremos realmente coberturar el 100% de los servicios educativos, probablemente pasemos a la fase de la calidad. Pero hay que analizar que estas desigualdades ayudan a comprender también los desafíos y las oportunidades para mejorar la equidad en la educación. Equidad no es igualdad. Equidad es atender en función a las necesidades diferenciadas que tengan las comunidades. Existen modelos de financiamiento educativo, pero estos varían ampliamente con respecto a los países, ¿no? Otros dependen en gran medida de su financiamiento interno, otros dependen de ayudas externas o de préstamos internacionales. El impacto de la tecnología está transformando la educación a nivel global. Las herramientas cada vez son más integradas a los sistemas educativos. Sin embargo, la brecha digital de infraestructura tecnológica que tenemos todavía es una limitante en los países latinoamericanos. La educación y el desarrollo sostenible juegan un papel importantísimo. La educación hoy está integrada o ha integrado los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU e incluyen metas específicas para promover un aprendizaje inclusivo y equitativo. El objetivo de desarrollo sostenible número 4 es calidad en educación. Este escenario global también nos trae la movilidad académica. La movilidad de estudiantes académicos entre países ofrece diversas oportunidades para el intercambio cultural y académico. Este fenómeno también plantea desafíos relacionados con la equivalencia de títulos y la integración de estudiantes internacionales. Internacionalizar la universidad no pasa por enviar estudiantes internacionales y por recibirlos. Pasa por adecuar las normas que nos permitan integrar estudiantes. Muchas veces yo he tenido oportunidad de traer estudiantes internacionales, porque yo he trabajado en una oficina de relaciones internacionales por más de 12 años. Y a veces no lo puedes matricular al estudiante que viene del extranjero porque tu
tu norma interna, tu reglamento académico no lo permite. Entonces, internacionalizar significa adecuar también la reglamentación y mejorar los currículos a ese contexto internacional. Hay que educar también para los contextos de conflicto, para los contextos de pandemia. Hoy es importante, no podemos desconocer los escenarios complejos que nos puso la pandemia o que el escenario ético en el que nos está poniendo inteligencia artificial. Hay tendencias futuras en educación diversas, pero la mejor de todas ellas es que necesitamos centrar todo lo que hacemos en la formación personal. Hay que analizar esas tendencias emergentes, pero es importante que proporcionemos una visión global y cómo estas tendencias que influyen globalmente en educación pueden servir para mejorar, para ser mejores personas cada vez más. Los profesionales se forman sobre la base de buenas personas. Ese es el contexto que tenemos, el contexto global de la educación. Yo espero que estos 5 encuentros que nos hemos tenido, pues hayan servido para reflexionar, para tener, yo estoy seguro que ahora sí tenemos una idea un poquito más amplia de este contexto. No se olviden del desafío que les planteé, siempre estar vinculado a los datos, a los indicadores, a las cifras. Un profesional, un doctor en educación como ustedes requiere necesariamente eso. Les agradezco por estos encuentros. El curso no acaba todavía, tienen plazo hasta el día 7 de septiembre para poder culminar con esos debates. Me interesaba escucharlos y para mí eso es importante. Gracias. Si algún comentario tienen, estamos terminando la sesión. Profesor, era preguntarle si había una actividad adicional a los debates o porque es que llegué un poquito tarde y pues no. Solamente en la Ah, actividad bueno. 5 voy a poner un foro que dice ¿qué aprendimos? Ese es un foro que un poco nos invita a recorrer las ideas principales que nos queda del curso. Nada más. Profe, muchísimas gracias. Natalie, gracias a ti. Gracias. Listo, profe. Gracias por todo. Ya. Gracias, profe. Muy amable, Ahí, profe, que tenga muy buen día. cuídense mucho y a darle duro hasta sacar el grado de doctor. Gracias, Que nos profe, un vaya abrazo. muy bien a todos en ese examen de ascenso. Bendiciones, compañeros. Amén, que así sea. Les va a ir a todos muy bien. Cuídense mucho. Ustedes son excelentes maestros. Y además que un examen no los define. Sigan creciendo. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Muy amable. Feliz tarde. Gracias, Igualmente. profe, un abrazo. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Feliz fin de Cualquier semana. cosa seguimos comunicados por el foro, por el WhatsApp. ¿Eh? Cualquier cosa seguimos comunicados por el WhatsApp. Muchas gracias, profe. Buen día. Gracias también. Bien, Eugenia, bien.